Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre estamos hablando de los tiempos actuales, tiempos peligrosos, dice la Biblia. Cuando hay tanta maldad, tanta violencia en nuestras ciudades, en nuestras naciones, se están moviendo fuerzas espirituales y la gente debe conocer qué está pasando detrás de una persona violenta, de una persona que asesina a otra persona, de una persona que le roba a otra persona. Estamos en un tiempo de mucha maldad. La Biblia es el manual que Dios dejó para enseñarnos acerca de los tiempos. Puso el sol, puso la luna para marcar los tiempos y estamos hoy en un tiempo de la revelación para los días que hoy estamos viviendo. 2019 es un año de revelación, es un año de alumbramiento y estamos prácticamente terminando el verano para entrar al otoño, donde la Biblia habla de cómo el diablo, el enemigo de la tierra, el enemigo de la humanidad, el enemigo de Dios, el enemigo de la iglesia, está atacando la humanidad, porque son tiempos de prosperidad. Dios estableció las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. El verano es tiempo de la cosecha. Es el tiempo cuando la tierra debe dar el fruto al hombre, debe dar el alimento, debe dar la semilla. La semilla representa dinero, representa economía, representa la alimentación, representa también el Evangelio de Jesucristo. Este es un tiempo para predicar mucho de Jesucristo, no de religión, sino de la verdad que viene del cielo por medio de la palabra del Evangelio. Por eso estamos hablando de la profecía para los tiempos que hoy estamos viviendo, porque entraremos al otoño. El otoño es tiempo de sembrar la semilla. La Biblia habla de dos tipos de lluvia, la lluvia temprana, la lluvia tardía, la lluvia de bendición de Dios. Pero hay un enemigo de la lluvia de bendición. Satanás usa el viento, usa el agua, usa todo lo que está a su alcance en la naturaleza para traer desastres naturales. Las tormentas, los huracanes, las inundaciones, todo esto se está moviendo por fuerzas espirituales. ¿Cuál es la causa? El pecado. ¿De quién? Del hombre. Cuando el hombre está en pecado, entonces el diablo toma derecho legal, porque Dios es juez, Dios estableció las leyes y el diablo se somete a las leyes de Dios. Lo único que tiene el diablo para actuar libremente es el pecado. Donde hay pecado, el diablo actúa con personas, familias, ciudades, naciones. Por eso estamos viendo desastres en muchos lugares y para eso está la iglesia. La iglesia de Jesucristo está para contrarrestar la obra del diablo. Por eso predicamos el Evangelio, para que las personas que están en pecado y trayendo maldición, trayendo estos desastres, se conviertan a Jesucristo y entonces la maldición se convierte en bendición. Donde hay violencia debe haber paz. Por eso predicamos el Evangelio de la paz. Hoy hablaremos de un tema muy importante que tiene que ver con la enseñanza de la guerra espiritual. Jesucristo en Galilea. Jesucristo vino a la tierra, enviado por Dios el Padre, y estableció su ministerio terrenal en Galilea. Y debemos conocer qué era Galilea y lo que representa Galilea. Galilea está en el Medio Oriente, está precisamente formando parte de lo que hoy es la nación de Israel, pero Jesucristo no fue a Judea donde estaba Jerusalén. Jesucristo fue a Capernaum, a la orilla del mar de Galilea. Galilea era un territorio contaminado por el pecado de la idolatría. Donde hay idolatría,
hay mucha manifestación de demonios. Jesucristo fue al centro mismo de la operación de los demonios en la tierra. Eran los tiempos donde los demonios estaban atacando la humanidad y establecieron un lugar territorial en la tierra. Este lugar precisamente era Galilea, tierra de sombras y de muerte. Está escrito en la Biblia. Por eso debemos saber por qué Jesucristo escogió Galilea para trabajar en el ministerio de Dios el Padre. El Padre lo envió precisamente para cambiar la maldición del pecado, de la idolatría, a la bendición de Dios. Cuando Jesucristo estuvo caminando en Galilea, sucedieron muchos milagros. Los milagros tienen que ver con lo sobrenatural, tiene que ver con el poder de Dios manifestándose en la tierra. ¿Por qué la idolatría es peligrosa? Vayamos a lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios, porque la idolatría tiene que ver con apartarse de Dios, del Dios del cielo, del Dios de la Biblia, y en lugar de estar adorando al Dios invisible que es espíritu, las personas empiezan a adorar imágenes de la naturaleza, producto de la mente del ser humano. Y todo ello trae demonios, manifestación de demonios. Eso es lo peligroso de la idolatría, porque los demonios empiezan a atacar a las personas e introducirse en los cuerpos de las personas. Por eso el ministerio de Jesucristo se caracterizó por echar fuera a los demonios de los cuerpos, para libertar a los cautivos, sanar a los enfermos y traer la bendición de Dios a la tierra, establecer el reino de Dios. En Éxodo capítulo 34 encontramos cómo Dios le advierte a la nación de Israel en los tiempos de Moisés. Dios estaba sacando a la nación de Israel de Egipto, tierra de idolatría, y la iba a introducir a una nueva tierra, la tierra de Canaán, donde hoy está el Estado de Israel. Pero Canaán era tierra de idolatría, y debido a la idolatría de las naciones de Canaán, estaba esta tierra contaminada, y la Biblia dice, la tierra vomitó a sus moradores. Y debido a todo esto que sucedió, ahora Dios le entregaba la tierra a otros moradores, al pueblo de Israel. Así que Dios es dueño de la tierra, y Dios le da la tierra a los pueblos que Él quiere. Así que aquí tenemos la enseñanza en Éxodo 34, versículo 11. Dios le dijo a Israel, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Estas naciones, 7 naciones de Canaán. Dios le dice a Israel, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Dice el Señor, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios escogió a la nación de Israel para caminar como un pueblo santo en la tierra, porque todas las naciones de la tierra estaban adorando imágenes, estaban adorando dioses falsos. Entonces la única nación que conocía al Dios verdadero era Israel, pero Dios le dijo, tienes que mantenerte en mis mandamientos, cuídate de no estar haciendo lo que estas naciones hacían. Y Dios le dijo de manera especial, cortaréis sus imágenes de acera. Acera era una diosa en la tierra cananita, en Canaán. La diosa Acera
era una deidad que tenía que ver con la fertilidad. Por eso era una mujer con el cuerpo desnudo, porque hablaba de la fertilidad, y no solamente de la fertilidad, sino de la sexualidad. La sexualidad que rayaba ya en actos aberrantes en cuanto al sexo, y todo esto trajo maldición sobre los pobladores de Canaán. Así que donde se adoraba a esta diosa Acera, se le conoce también como Astarot, también se le conoce como la reina del cielo. Esta deidad estaba perturbando a la nación de Canaán, a las 7 naciones cananitas, y entonces Dios le dijo: tienes que eliminar esta imagen porque hay pura perversión sexual. La Biblia dice en Levítico de esta perversión sexual que había precisamente en estas tierras donde hoy está Israel. Israel tiene como antecedente las tierras de Canaán, tiene como antecedente la obra del diablo en Canaán. Por eso la Biblia dice en Levítico capítulo 18 acerca de estas obras del enemigo en perversión sexual en cuanto a los habitantes. Dice Levítico 18:20, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Este capítulo 18 habla de pura inmoralidad sexual. Y aquí dice en el versículo 21, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Allí tenemos a Moloc, era otro dios, era un dios que en el pueblo de Canaán, los cananitas le ofrecían sus propios hijos en sacrificio. Generalmente era el primogénito que tenía que ofrecerse en sacrificio. Esa deidad era un dios ardiente, o sea, estaba hecho de un metal que se le ponía fuego adentro, era una fogata interior. Entonces los niños se les ponían en sus brazos para que allí murieran los niños en un sacrificio de fuego. Este era el dios Moloc, y Dios le dijo al pueblo de Israel en el capítulo 18, versículo 21, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te eches con varón como con mujer, es abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión, dijo Dios. Toda esta inmoralidad sexual aberrante delante de Dios la practicaban todos los que habitaban en Canaán, y por esta causa de la aberración sexual, perversión sexual, debido a la idolatría los llevaba a esta perversión sexual. Entonces la Biblia dice, la tierra vomitó a sus moradores. Dios los sacó de la tierra de Canaán para dársela a la nación de Israel. Dice el versículo 24 de Levítico 18, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. El dueño de la tierra es Dios, y Dios la da a quien a Él le place. Dios le estaba dando esta tierra, una tierra donde iba a haber bendición a la nación de Israel, porque los moradores de Canaán empezaron a adorar estas deidades que los llevaron a las inmoralidades sexuales, y por lo tanto cayeron en todo esto. En el capítulo 20 de Levítico, la Biblia habla aquí
en el versículo 22, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra, le dice Dios a Israel, en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero vosotros, os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel, yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Así que estos son los antecedentes de Galilea. Dios estableció la nación de Israel donde antes se practicaban todas estas cosas. Pero resulta que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida en los tiempos de Josué, conquistando Jericó y otras ciudades, y Dios les dijo, tienen que derribar la idolatría de estas naciones que contaminaron con inmoralidad sexual a todas estas naciones, estos pueblos, y por lo tanto por eso la tierra los vomitó, por eso vino la crisis, vino la hambruna, vino la escasez, vino la ruina económica. Estos pueblos sufrieron las consecuencias de su propio pecado. Ahora Dios le dijo al pueblo de Israel, esta tierra será tierra de bendición si cumplen mis mandamientos. El primer mandamiento de Dios es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento de Dios, no te harás imagen, no hagas un ídolo de lo que no ves, lo que nunca has visto. Así que Dios sanciona fuertemente cuando una persona empieza a desviarse a otro Dios. El Dios que creó los cielos y la tierra, un día envió a su propio Hijo a la tierra y lo envió a un lugar determinado, un lugar donde había muerte, había una herencia de muerte, era Galilea. La Biblia habla, por ejemplo, en Jueces, en el libro de los Jueces, cómo el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y dejó allí algunos ídolos. Estos ídolos iban a traer tropiezo a la nación de Israel en los tiempos futuros. En el capítulo 2 de Jueces podemos leer de los versículos del 1 al 3. Dice la Escritura: El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Esto es lo que Dios le dijo a Israel: si ustedes no eliminan estos dioses, esos dioses serán piedra de tropiezo para las generaciones futuras. Cuando Jesucristo vino a la tierra, esta tierra era una tierra donde había muerte, donde habían tinieblas espirituales, grandes tinieblas. Podemos leer el Salmo 107, versículo 17 al 18. Galilea era tierra de muerte y tinieblas espirituales debido a la idolatría. Había una herencia de maldición. Jesucristo vino a romper la maldición de la idolatría, la maldición de la inmoralidad sexual, la maldición de la tierra. La tierra no tiene por qué vomitar ahora a sus moradores.
la tierra responde a la palabra de Dios. Por eso predicamos la palabra de Dios, para que los moradores de la tierra reconozcan al Dios de los cielos, al único Dios, al Dios que hay que adorarle en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y Dios demanda santidad porque Él es santo. Santidad es apartado de la idolatría, es apartado del gran pecado de la idolatría que mueve demonios de inmoralidad sexual. Una persona que se mueve a la fornicación, al adulterio, a tener sexo en la misma naturaleza o con animales, es inmoralidades, es porque hay demonios. Son que aberraciones sexuales. Son aberraciones, pero ¿quién domina a esa persona a cometer esas aberraciones? Los demonios. Sí. Para esto vino Jesucristo. Pero los deseos carnales que los demonios provocan en el cuerpo. Sí, ya de por sí el hombre nace en concupiscencia de la carne debido al pecado de Adán y Eva. Los demonios lo que hacen es activar la concupiscencia de la carne. Todos hemos nacido en concupiscencia, todos nacimos en un deseo sexual. El sexo Dios lo creó, pero el diablo lo ha pervertido, lo ha corrompido. Y son demonios de lujuria que andan atacando al ser humano en toda ciudad, en toda nación. Por eso Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él no vino a establecer religión. Ya había muchas religiones de idolatría, aquellos que adoraban al dios Moloch, aquellos que adoraban al dios Baal. Inclusive Jesucristo habló de Belcebú, el príncipe de los demonios. Así que en los tiempos de Jesucristo existía toda esta herencia de los dioses cananeos. Y había una deidad también llamada el dios Pan, que tenía que ver con la misma naturaleza. Todos estos dioses tenían que ver con árboles, con el aire, con el fuego, tenían que ver con la tierra, tenían que ver con el sexo. Por eso la tierra de Galilea era una tierra contaminada y la Biblia habla de tierra de sombra de muerte. El salmista, Dios hablando por el salmista, aquí habla de la respuesta de Dios a la tierra de tinieblas, en el Salmo 107, versículos del 17 al 18. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Cuál fue la respuesta de Dios cuando una persona está a punto de ir hacia la muerte que el diablo establece por la idolatría y la inmoralidad sexual? La respuesta Dios la da por medio de su Hijo Jesucristo. Dios envió su palabra. La palabra que todo lo creó, que creó el sol, la luna, las estrellas. La palabra viva que es Jesucristo. La palabra viva vino a la tierra. Es el verbo de la Dios. Palabra se hizo carne, es el verbo de Dios. Y se manifestó en la persona humana de Jesús de Nazaret. Era la palabra viviente. Así que el Salmo 107, versículos 19 y 20, sigue diciendo la Escritura. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Aquí está, envió su palabra y los libró de la ruina, ruina espiritual, ruina física de enfermedades, ruina financiera, todo tipo de ruina. La idolatría causa todo ello. Está escrito allí en el Salmo 106. El Salmo 106 habla de la idolatría y de lo que ocasiona la idolatría. El Salmo 106, versículo 34 al 36, está Dios hablando. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina y aún
sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Aquí tenemos de una manera muy clara en el Salmo 106 lo que sucedió cuando Israel llegó a la tierra de Canaán. No obedecieron las instrucciones de Dios y se contaminaron con la idolatría de las naciones y se prostituyeron paganas. Con sus hechos. Se prostituyeron. Con sus hechos. Todo ello es adulterio espiritual o fornicación espiritual que lleva a la fornicación física o sexual. Por eso hay una vinculación estrecha entre la idolatría y la perversión sexual. Y luego sigue diciendo aquí: entonces se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad, y los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Por eso Dios levantó a Babilonia, después levantó a los medos y a los persas, a los enemigos. Eran naciones para de idolatría. que se enseñorearan de ellos. Así es, para poner en orden, porque ellos estaban en desorden. Por eso viene el castigo de Dios. Dios a quien ama lo disciplina. Y el pueblo de Israel era un pueblo amado de Dios, pero estaba en un plan rebelde. Por eso Dios tuvo que actuar de esta manera para que el pueblo de Israel entendiera de que deberían ser santos. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Es que Dios había elegido al pueblo de Israel como su pueblo. Entonces, realmente ellos se querían mezclar con los otros pueblos y hacer de todas sus maldades junto con ellos. Y Dios estaba diciendo: no, es que ustedes son mi pueblo, yo les he rescatado, así que yo les he escogido, y ustedes no tienen que mezclarse con otros pueblos, ¿no? Y sus costumbres malas y perversas que van, lógicamente, en contra de la palabra de Dios. Pues bien, esta era la tierra de Israel o de Galilea cuando Jesucristo vino por primera vez al planeta Tierra. Así estaba, ¿no? Él se ubicó en tierra de muerte. Así es, de oscuridad. Tierra de oscuridad. De pecado, de idolatría. Y tenemos allí un mapa que habla de 10 ciudades. 10 ciudades en tinieblas, 10 ciudades paganas, 10 ciudades en idolatría. Eran las ciudades romanas de Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades de idolatría. O 10 capitales. Allí estaba concentrada toda la idolatría en Galilea. Allí estaba Cánata, Capitolias, Damasco, Esitópolis, Filadelfia, Gadara, Gerasa, Hippo, Pela, Ráfana, 10 ciudades. El número 10 es un número que significa estar completos, es un número que habla ya de prueba. Por eso en Apocalipsis habla de 10 días de prueba. Satanás iba a probar a la iglesia de Tiatira 10 días. No, la iglesia Esmirna. De Esmirna, 10 días. Y también fueron 10 días de prueba de fe cuando Jesucristo resucitó de los muertos para dar nacimiento a la iglesia. Jesucristo le dijo: esperen en Jerusalén, y tuvieron que esperar 10 días hasta la venida del Espíritu Santo para que naciera la iglesia en Jerusalén. Días de prueba, 10 es número de prueba, y aquí tenemos 10 ciudades. Todas estas ciudades estaban en Galilea. Allí estaba la tierra de Gadara, el personaje endemoniado gadareno. ¿Por qué estaba endemoniado? Porque todo el ambiente era de demonios debido a la idolatría. Y Jesucristo se ubicó a la orilla del mar de Galilea, precisamente para empezar a alumbrar. Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no andará en tinieblas. Jesucristo vino a poner el hacha a la raíz de todos los males en la humanidad. Y esos males estaban allí, heredados de las naciones de Canaán, ahora concentrados en Galilea. Jesucristo vino a hacer guerra contra la guerra de Satanás. En Mateo capítulo 4, versículos del 13 al 16, allí la Biblia habla de que Galilea
era una tierra de gentiles. Cuando la Biblia habla de gentiles, se refiere también a que adoraban dioses extraños, ídolos. Era tierra de idolatría. Mateo 4, del 13 al 16. Y vino 4:3. 13 al 16. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. porque fue allí Jesucristo. Allí La luz del hubo mundo. luz. La luz del divina, cielo sí. había bajado a la tierra en el punto de base cero del diablo. Así es. El diablo estaba ubicado en la tierra, en esa región. El diablo tenía derechos legales debido a la idolatría de Canaán, tanta perversión sexual que se había generalizado o extendido. Ahora Jesucristo venía a destruir las obras del habla también diablo. a los primeros discípulos, a Pedro y Andrés. Sí, en 1 de Juan 3:8 dice la Escritura que el que peca le pertenece al diablo. Toda esta región le pertenecía a Satanás por la idolatría, donde se adoran dioses extraños. Donde hay idolatría, el diablo está operando. Y dice la Biblia en 1 de Juan 3:8, el que peca le pertenece al diablo, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice, y Jesucristo empezó a deshacer las obras del diablo por medio del poder del Espíritu Santo, liberando a los cautivos, echando fuera demonios, sanando a tantas personas enfermas por el diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso Jesucristo vino a cambiar el medio ambiente, la circunstancia, el paradigma de lo que sucedía. La religión imperaba, Jesucristo vino a quitar todo ello para establecer el reino de Dios. Jesucristo dijo que el reino de Dios se había acercado y se tenía que establecer echando fuera todos estos demonios que operaban debido a la idolatría. En Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25, habla del ministerio de Jesucristo en Galilea, y de allí se extendió su fama hacia otras regiones. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí tenemos a todas estas familias, gente en general. Ciudades también. Ciudades que oyeron de Jesucristo y fueron a Galilea. Jesucristo recorría ciudades y aldeas en Galilea, pero pueblos más allá de Galilea fueron hasta donde estaba Jesucristo, porque nunca se había hecho un milagro su fama, como Jesucristo lo empezó a hacer. Tan grande que Su empezaban fama ya se extendió. Empezaban Por eso ya los vendidos demonios donde están, dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Vayamos a Marcos capítulo 1, cuando Jesucristo comienza su ministerio en una sinagoga en Capernaum. En el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 21 al 24. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo. Capernaum estaba a la orilla del mar de Galilea. Así es. Era Galilea. Y dice, en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina,
porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Aquí tenemos a un demonio que está hablando. Los demonios son personas. Los demonios hablan y deben tomar decisiones. Lo único que no tienen es un cuerpo. Lo único que no tienen es un cuerpo físico de la tierra. Para usar la mente, para usar la voz, Así para es. usar el cuerpo, las manos. Los demonios quieren usar el cuerpo y todo lo que está en el cuerpo. Mente, el cerebro, voz, el cerebelo, los las pensamientos, palabras, todo. la boca. Por es. eso tenemos que tener discernimiento espiritual de lo que sucede dentro del cuerpo humano. Porque no solamente hay órganos físicos, pueden haber demonios. Y Jesucristo a esto vino, a desenmascarar las obras del diablo, a echar fuera los demonios de los cuerpos. Aquí tenemos a un demonio diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? O sea, aquí el demonio sabía el propósito por el cual Jesucristo estaba en Galilea. Sé quién eres, el Santo de Dios. Sí, o sea que los demonios sabían quién era Jesús. Sabía. Los demonios creían de que iban a estar en su paz terrenal, haciendo y deshaciendo, enfermando, trayendo violencia, trayendo ruina a muchas personas y familias. La gente andaba con miedo. ¿Has venido a destruirnos?, le dice. Sí, por eso los demonios dijeron: ¿por qué te metes en nuestro territorio? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Así que los demonios empezaron a temblar. Dice la Biblia en el versículo 25 lo que hizo Jesús. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Esto es lo que debemos hacer todos los que hoy somos cristianos: reprender demonios. Nosotros no estamos en un conflicto contra seres humanos. La guerra que menciona la Biblia es una guerra en lo espiritual. Hablo del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la iglesia fue establecida para hacer guerra a la guerra de Satanás. Satanás tiene un ejército de demonios que están ocasionando problemas en el ser humano, familias, ciudades, naciones. Y es que dice la palabra, ¿no?, que el que peca o el que practica el pecado es del diablo. Sí. Entonces el diablo viene a vivir allí. Sí. Entonces cuando tú tienes algún problema con alguna persona, no es en sí la persona, es que esa persona está tomada por demonios que están en contra de ti. Entonces la guerra no es física, no es contra la persona, la guerra es espiritual, contra esas potestades demoníacas que están residiendo, viviendo en la persona y están siendo usadas en contra de ti. Yo eso lo entendí muy bien en el matrimonio. Vamos cuando a yo leer dije, Efesios wow, 6, 12. no es mi esposo, es el diablo el que quiere. Dice, ¿Cuántos conflictos hay en el matrimonio? Y generalmente resolvemos los problemas matrimoniales con violencia verbal o violencia física o violencia sexual o violencia psicológica. Así que el hombre trata de resolver sus asuntos con los recursos humanos, pero la Biblia va más allá. Detrás de todo conflicto en lo natural hay fuerzas espirituales. Así es. Y es lo que dice Efesios 6:12. porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí tenemos entonces lo que es la lucha espiritual, la guerra espiritual, que todo cristiano debe librar. Contra las personas, es la enseñanza que debe dar todo pastor, todo apóstol y profeta, porque estamos en un tiempo donde la Biblia llama a este tiempo tiempo de peligro. El diablo está atacando como nunca la familia, nuestras ciudades y naciones, y las personas están llenas de miedo. Es el arma del enemigo. Los demonios traen miedo. Por eso Jesucristo le dijo a este demonio: cállate y sal de él. Y dice la Biblia: y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él.
los demonios se sujetan a la palabra de Dios que se habla en el nombre de Jesucristo. O sea, si alguien echó fuera demonios fue Jesucristo. Fue Jesucristo, a esto vino a Galilea, A no destruir vino las- a exacto. pasear o a recorrer Galilea. Iba a destruir el poder del No, él diablo ahí. vino a los propósitos de Dios Así el es. Padre, vino a deshacer las obras del diablo. diablo. ¿Quieres comentar algo? Sí, es muy interesante resaltar esto porque a Jesús le ocupó 2 días para limpiar toda esa zona, tanto Capernaum como todo el mar de Galilea. Sí. 2 días fue lo que le ocupó. Lo primero que hizo fue limpiar Capernaum, fue primero, y este es el primer evento de su ministerio en Capernaum. Empezó en una sinagoga, En la sinagoga. echando fuera este demonio. Sí. Allí comenzó la obra libertadora de Jesucristo. ¿Qué más en ese día? Pues ese día ocurrieron 3 eventos. Uno es el endemoniado de la sinagoga, que fue el que Jesucristo echó fuera a los demonios Sí. del joven. El segundo evento fue el salir de la sinagoga en la casa de Simón, la suegra de Pedro, que estaba suegra de postrada en Pedro. cama. Pedro vivía en Capernaum, a la orilla del mar de Galilea, y Jesús fue a la casa de Pedro porque había una Su persona suegra estaba enferma. enferma. Una persona enferma. Jesucristo sigue atendiendo a donde hay personas necesitadas. Y el tercer evento, pues todos los enfermos que vinieron en la noche. En la noche hubo un gran servicio de avivamiento o de milagros, o sea que la casa de Pedro se convirtió en un gran santuario de adoración al Pero Dios si vemos- de los cielos, vemos porque Jesucristo empezó a echar fuera demonios, libertar a los cautivos, sanar a los un enfermos. día en la vida de Jesús. Empezó temprano Sí, él empieza todo- y temprano. luego llegó hasta la noche y seguía ministrando. Sí, Es aquí dice importante la Biblia también que él se decir que levantaba desde muy temprano. Todo ese día era A un día orar. también de reposo. Sí. Ah, ese era el día de la- Sí, era un día de reposo, Por el eso día los que empezó fariseos- Jesucristo. Por ahí. eso los fariseos le recriminaban. Después, eso fue después ciertamente, pero ese fue el primer día. Jesús, vemos aquí, Jesús empezó su ministerio en un día de reposo. Un día de reposo, En un Capernaum. sábado. En Capernaum. Y entonces En los Capernaum. religiosos empezaron a atacar a Jesús porque estaba sanando a los enfermos en sábado. Sí, ya eso fue tiempo después. Pero aquí pues nadie conocía a Jesucristo. Por eso vemos el evento de cuando Jesús echa fuera al endemoniado de la sinagoga, ¿no? Que todos se sorprendieron. Dijeron, ¿qué doctrina es esta? Sí. Que ¿con qué autoridad habla a los espíritus inmundos y le este obedecen. le obedece. Entonces ahí vemos, o sea, este primer milagro fue el rompimiento, porque lo que el diablo trató de hacer aquel día, porque la palabra estaba fluyendo, dice que todo el mundo estaba atento en la sinagoga a lo que Jesús estaba diciendo, porque nadie les estaba enseñando, todo el tiempo estaban en tinieblas, mas sin embargo la luz, que es Jesucristo, estaba alumbrando sobre ellos. Y ahí es donde vemos de que todos estaban prestando atención, y entonces el diablo quiso intervenir, quiso provocar un sabotaje para robar lo que Jesucristo iba a hacer aquel día. Pero Jesús pues simplemente ejerció la autoridad, reprendió el espíritu inmundo y se fue. Y si el diablo no lo pudo atacar en la iglesia, luego lo trató de atacar al salir, en la casa. Es por eso la suegra de Pedro, ¿no? Sí. Pero como el diablo ya no pudo en la iglesia y no pudo en la casa de Pedro, entonces hubo una explosión en la noche donde muchos enfermos fueron sanos. Dice, todos fueron sanos de diversas enfermedades. Dice, O sea y que toda el la poder ciudad de Dios se fue incrementando, sí. Y la toda gloria la de ciudad, Dios dice, y se toda fue la ciudad se aumentando. agolpó a la puerta. Sí. Toda Sí. la ciudad se Toda agolpó la a ciudad puerta Sí, de toda la casa de ciudad Pedro. fue trastornada realmente por, En la casa de Pedro. en la casa de Pedro, ahora sí, por los milagros que Dios estaba haciendo aquel día. Entonces ese fue el primer día, se termina, Capernaum. se empieza con milagros, se termina con milagros. Después, Después sigue el Bueno, segundo día. otro día, bueno, no se sabe si fue el Sí, día fue el día siguiente, siguiente. pero fue otro día. Jesucristo ocupó aquel día para quitar al diablo los dominios del mar de Galilea. De Galilea. ahora fue al mar de Galilea. Precisamente esta deidad de acera era una diosa que tenía influencia no solamente a nivel de la tierra o terrenal, sino también en el agua. Y entonces Jesucristo no le dio margen de nada a Satanás. Y Jesucristo fue al mar de Galilea. ¿Qué pasó Sí. en Galilea? Bueno, hubieron ahí 4 eventos ese día. Fueron 4 eventos.
El primer evento, ahí lo registra la palabra. Sanó el leproso. No, el primer evento es el mar que se agitó. Que se agitó. Ese está en Marcos 4, del 35 al 41. Ese fue el primer evento en aquel día. Porque dice que era de la madrugada, o sea, de la noche a la mañana, fue cuando Jesús le dice, pasemos al otro lado del mar. Jesús iba hacia el otro lado del mar de Galilea y el mar se agitó. Sí, porque Capernaum está en el norte del mar de Galilea. En el noreste. Noroeste, y prácticamente fue al sur. Y está en el sur donde Gadara. está Gadara. Entonces dice que en medio del mar parte de Decápolis. Se levantó la tormenta. Que el diablo ahí quiso matar. Un viento contrario puso el diablo. Un huracán. Era un huracán. El mar, prácticamente. Un huracán. Entonces todos los discípulos que eran pescadores, o sea, eran hombres conocedores. Experiencia. Sí, experimentados en lo marítimo. Entonces ellos pues hicieron todo lo posible para que la barca pues no se hundiera, pero era tanto el viento que ya la barca se estaba hundiendo. Es cuando ellos le clamaron a Jesús, y Jesús, vemos, a pesar de todas las tribulaciones que se pudieron haber tenido, Él estaba durmiendo en paz. Sí. Tanto que lo levantaron y Jesús no se inquietó por eso. No, simplemente... pues el que temía era el diablo y todos los demonios. Sí. Jesús estaba en paz. Claro. Eso es lo que debemos entender, que son los demonios los que deben estar agitados ante la presencia de la iglesia de Jesucristo en todo lugar. Estaban agitando el mar con un huracán para tratar de impedir matarlo o tratar de impedir. Pero ahí vemos, Jesús se levantó y lo que hizo fue reprender el viento, calla, enmudece, reprender las olas, y ahí es donde dice calla, enmudece. Sabía lo que tenía que hacer, solamente abrir su boca y hablar la palabra en autoridad. Él era la autoridad para que el viento se calmara y el agua se sosegara, así que Jesucristo dio el ejemplo para la iglesia de lo que debemos hacer ante vientos contrarios. De ahí, viene el segundo evento. Ya el segundo evento está ahí en el capítulo 5 de Marcos, que es cuando llegan a la costa, es Gadara, en el transcurso de la mañana temprano, cuando se presenta el endemoniado gadareno. Es el caso único que tenemos en la Biblia de una persona que la Biblia ya le llama endemoniado. Era el endemoniado gadareno, estaba en la región de Gadara, que pertenecía a estas 10 ciudades de Decápolis. Por eso ese segundo día fue significativo allí en Galilea. Hizo ese segundo día. Del otro lado del mar de Galilea. Bueno, ya hablamos de los dos primeros. El primero fue cuando Jesús calma la tempestad en el mar de Galilea. El segundo tiene que ver con el endemoniado gadareno, allá en Gadara. Y el tercero tiene que ver con la mujer de flujo de sangre. Ya Jesús regresa a Capernaum y ahí es donde se presentan dos casos. Uno es la mujer de flujo de sangre, que es el tercer evento, y el cuarto y último es la resurrección de la hija de Jairo. Entonces lo cierto es que ya cuando Jesús venía de Gadara, ya había recorrido todo el mar de Galilea, ida y vuelta. Es significativo el que Jesús haya ido a libertar a este hombre endemoniado. Gadareno. Y allí está Era como el hombre fuerte de esa región. Sí, pero después de ser libertado se convirtió en un gran evangelista para evangelizar a toda Decápolis. Las 10 capitales. Las 10 ciudades de Decápolis. Así que el gadareno se convirtió en ese gran evangelista de Dios después de ser libertado. Sí, hay que resaltar que Gadara estaba en alturas, había montañas, por eso vemos cuando Jesús le ordena a los cerdos irse, caen por el despeñadero. Entonces Jesús, con ese evento, Jesús tomó el control de ese día. Y cuando él regresa a Capernaum se presentan estos dos casos, en el cual la mujer de flujo de sangre, que estaba sentenciada a muerte, había sufrido 12 años, y ahí estaba con Jesús, tocó el manto y fue sano. Y luego, pero en el caso de la hija de Jairo, ella sí murió. Ella sí estaba muerta. Y este es el primer evento de resurrección en el ministerio del Señor Jesucristo. Nunca antes Jesucristo había resucitado a una persona y este fue el primer caso. Así es. Jesucristo vino a revelar el corazón de Dios el Padre aquí en la tierra. En Jesucristo hay vida y vida en abundancia. Por eso Jesucristo vino al valle de la muerte
La región de Zabulón, la región de Neftalí, era una región de sombra de muerte y Jesucristo allí estableció su ministerio en lo que se conoce como Galilea. Jesucristo destruyó toda obra del diablo en esa zona, ató al hombre fuerte. Mateo 12:28 dice la Escritura, Jesucristo hablando, si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado. Cristo vino a establecer el reino de Dios echando fuera demonios. Jesucristo dijo, hay que atar al hombre fuerte y Él lo ató. Ahora es el trabajo de la iglesia. Pues gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Jesús en Galilea y esperamos que las bendiciones les hayan alcanzado y hasta nuestro próximo programa Dios mediante.